Sean todos bienvenidos a la primera edición de Periodismo Rugby Podcast rumbo a la Copa del Mundo. En nombre de Santiago Ángel, quien los saluda, y junto a mi compañero, mi colega Nicolás Casanova, ya estamos a día nomás del comienzo del trofeo William W. Ellis en suelo francés, y el día 8 de septiembre, viernes 8, será el primer partido entre los All Blacks y Francia. Y en esta jornada lo que nos compete es hablar del grupo A, que tendrá justamente al dueño de casa, a los All Blacks, a Italia, a los Teros uruguayos y también a Namibia. Pero antes de eso, ¿cómo estás, Nico? Hola Santi, ¿cómo andás? Buenos días, ya palpitando lo que va a ser la Copa del Mundo, ya estamos cada vez más cerca. Y como decís, la idea es analizar un poco los planteles mundialistas, ir grupo por grupo analizando cada plantel, qué chance tiene cada equipo para clasificar, cómo llegaron al Mundial. Así que si te parece, arrancamos hoy con el grupo A, que es el primero y que tiene al local Francia. Primeras sensaciones para arrancar así de lleno de lo que es el plantel de Francia y lo que fue el camino, digamos, de Francia desde aquel Mundial 2019 hasta este Mundial que lo tiene como local. Sí, Nico, porque bueno, como sabemos, Francia para muchos es el máximo candidato para llegar por lo menos a la definición del campeonato, que recordemos que será a finales de octubre. Algunos creen que va a ser el campeón, yo la verdad que no estoy tan de acuerdo, pero no es el momento de dar predicciones, pero sí para empezar a hablar de un plantel que llega en óptimas condiciones, 14 triunfos como local de manera consecutiva. Recordemos que dicho camino comenzó allá por noviembre del 2021, con lo que fue la victoria frente a unos Pumas que estuvieron a la altura de circunstancias, más allá de no haber jugado su mejor rugby. Y bueno, este equipo local, conducido por Fabien Galtier, que tiene sin duda alguna a Antoine Dupont como máxima estrella, pero también un plantel, Nico, que ahora nos está contando, con nombres muy interesantes, ¿no? Sí, tiene, la verdad que Francia tiene un plantelazo y tiene, me parece que jugadores fuertes en todas las líneas. Bueno, un plantel para un poco de datos. Promedio de caps, 25 caps entre los 33, que es bastante poco. Ya vamos a analizar después todos los que son el resto de los planteles. 26 años de promedio de edad entre todos, me parece una edad bastante buena. 7 jugadores que jugaron el último mundial, es bastante poco. Una Francia que fue construyendo, creo que post mundial, poco a poco fue construyendo lo que es este plantel. Con jugadores capaz no tan chicos, pero sin tantos caps. No sé, se me viene a la cabeza Jonathan Danty, Tomás Ramos, que son jugadores que no son chicos, pero no tienen tanto roce en el rugby internacional, y ahora van a tener una Copa del Mundo. Vamos a ver cómo rinde Francia y vamos a ver cómo rinden ante la presión que tiene de ser local. Si hablamos un poco de las sorpresas de este plantel, creo que la principal, seguramente vamos a coincidir, es la de Luis Barret, que es el wing fullback de Bordeaux Beagles, que la verdad que la rompió en la temporada en el top 14, que pudo haber jugado del M20 y hoy está acá con el seleccionado mayor, un jugador con muchísima proyección. Y a mí también el que me sorprendió, bueno, uno es Anthony Chelonge, no por la clase de jugador, sino por cómo se recuperó de una lesión en la rodilla sufrida en febrero, y la de Paul Boudeghen, que es un tercera línea de La Rochelle, que explotó medio a final de temporada, que fue una gran final de Champions, y hoy, bueno, lo convenció a Galtier y está en el plantel de 33. Nico, bueno, pero eso no es todo, porque para muchos, yo creo que a mí Brice Dulin no es un jugador que me fascine, pero yo pensé que iba a estar dentro de la lista del 33, la mayoría de la gente también, y finalmente cuando Galtier anunció a su nómina, no apareció entre los convocados. ¿Qué te parece su ausencia? Sí, a mí me llamó un poco la atención porque encima creo que en uno de los partidos pretemporada había sido el capitán del equipo, y es un jugador con experiencia, liderazgo. Quizás sea algo inconsistente, pero bueno, me parece que te da el factor X. Es un jugador desequilibrante, es un jugador que va muy bien arriba y es un jugador que tiene una zurda muy interesante que Francia no tiene tantos zurdos. Entonces por ese lado me llamó un poco la atención, pero Galtier confió en Jaminet, que la verdad que cuando jugó le rindió muchísimo, un fullback mucho más sólido y seguro, y obviamente Tomás Ramos, que uno imagina que va a ser el titular, y obviamente es el pateador del equipo. Así que, bueno, son decisiones. Pero igualmente a mí me sorprendió un poco más la ausencia de Ethan Dumortier, que es un wing que juega el Lyon, que jugó de 6 naciones con Francia, que es muy parecido a Penaud en estilo de jugador, y que es un caballo y que la verdad que no entró en la nómina.
Es cierto que se recuperó Villiers, que es un jugador que es un tercera línea, básicamente jugando de wing. Es un tipo que siempre querés en el equipo, pero de alguna manera me llamó un poco la ausencia. También, bueno, Baptiste Herin, que obviamente tercer medio claro, no creo que juegue tanto en Francia, teniendo a Dupont que va a jugar casi todo, pero eso es un poco el plantel de Le Bleu. Nico, y si tenés que pensar en un jugador en el factor X de este Francia, yo creo que vamos a coincidir, pero es ni más ni menos que el número 9, Antoine Dupont. Y después de él, ¿quién podrías pensar que la va a romper en este mundial frente al público local? Sí, bueno, obviamente Antoine Dupont es el hombre que tiene a Francia en sus hombros básicamente, y que lo bueno que pueda producir Francia, no te digo exclusivamente, pero depende muchísimo de lo que pueda hacer Antoine Dupont. Eso está más que claro. A mí, bueno, Penaud me encanta. Penaud es un jugador que viene rindiendo muchísimo en los últimos años, que es un definidor total y que no tengo dudas que va a ser uno de los jugadores a seguir. Ficou, capaz sin tantos highlights, me parece un centro súper seguro y es el jugador más experimentado. Y si vamos un poco por los forwards, a mí Charles Oldibon no me encanta tanto como estilo, pero es un jugador que rinde absolutamente siempre. Y no podemos dejar pasar a Winnie Atonio, uno de los mejores pilares de derecho del mundo, que gran parte del scrum de Francia que vaya al frente depende de él. Totalmente, totalmente. Y si tenemos que hablar de objetivos, yo creo que hay uno solo, ¿no? Que es levantar el primer trofeo winnable de su historia. Recordemos que Francia ha llegado a varias finales. En el 87 pierde contra los All Blacks de visitante. En el 2011 le volvió a pasar lo mismo. Recordemos en el Mundial del 2007, cuando, de hecho, los que han seguido lo que ha sido la historia de los Pumas en esta Copa del Mundo, todos pensaron que Francia iba a estar por lo menos en la final, y no solamente que no ocurrió, sino que terminaron cuartos. Así que creo que la presión, Nico, para esta Copa del Mundo es extrema. Sí, sí, y llega, la verdad que ya muy bien, ya mucho mejor que lo que llegaron en el Mundial 2007, por ejemplo. Tienen mucho mejor equipo, me parece, por más que hayan sufrido una baja terrible, que hay que mencionarla, y que obviamente para mí no es solo la baja más importante de Francia, sino la baja más importante del Mundial, que es la de Romain Ntamack, que es un jugador importantísimo, me parece, para Francia, que es otro estilo de 10, uno Francia que juega mucho más a partir de Dupont. En este caso me parece que Ntamack cumple un rol muy importante. Es un jugador que va muy bien de arriba, es un jugador que tiene 24 años, pero juega como un senior, realmente juega como una apertura de 30 años, tiene mucha lectura y tiene una muy buena defensa. Creo que es muy distinto a lo que es Jalibert, que es un jugador capaz más de highlights, que te rompe la línea muy fácil, pero es un poquito más inconsistente. Es un crack, porque es un tipo que realmente es un lujo verlo jugar. Vamos a ver cómo le calza un poco la presión también a él. Francia tiene presión y me parece que Jalibert, que va a ser el 10 titular, también tiene mucha presión en sus hombros. Nico, todos esperamos que el próximo 8 de septiembre, perdón, en Saint-Denis, Francia y Nueva Zelanda protagonicen un duelo que seguramente tendrá a ambos clasificando a los cuartos de final. A partir de ahí no sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero con respecto a los All Blacks, al conjunto tricampeón del mundo 1987, 2011 y 2015, yo creo que hay más certezas que dudas en este momento, por lo menos en cuanto al plantel, en cuanto a la manera de jugar, pero yo creo que sí hay más dudas que certezas por el lado de la prensa y del público, sobre todo después de lo que fue la última actuación de los hombres de negro en Twickenham, en lo que fue la peor derrota en cuanto respecta a lo estadístico de su historia. Recordamos que perdieron 35-7 frente a los Springboks allí en la Catedral del Rugby, y no solamente eso, porque en el 2020 cayeron ante los Pumas en Sydney, en el 2022 pasó lo mismo ante el conjunto albiceleste en Christchurch, lo que fue la caída frente a Francia en Saint-Denis en el 2021, el empate frente a Inglaterra el año pasado en Twickenham en un partido que la verdad que tenían todo para perderlo, lo empatan sobre el final. Pero más allá de eso, han ganado el Tres Naciones del 2020, el Rugby Championship desde el 2021 hasta el 2023. Básicamente han ganado todo, pero Nico, yo creo que eso es una obligación para los hombres de negro, que bueno, se termina una generación con Bowden Barrett, con Aaron Smith, con Sam Whitelock, con varios jugadores. Veremos qué pasará con Brody Retallick el próximo mundial, si es que llega a estar, si no llega a estar. Bueno, Dane Cole se retira a fin de año, pero creo yo que son claramente candidatos, por lo menos para estar entre los 4 mejores del mundo y ver qué pasa ahí. ¿Qué opinas al respecto de esto? Para mí los All Blacks llegan súper bien, porque estuvieron, o sea,
Para mí el partido contra Sudáfrica es un partido totalmente fuera de contexto a 13 días del Mundial, básicamente, donde nadie muestra absolutamente nada, pero nos tenemos que guiar un poco más por lo que fue el Rugby Championship, que vencieron con autoridad a Sudáfrica, a los Pumas, a Australia, y encontraron un equipo que quizás le costaba un poco eso en los últimos años, 2021, 2022, que la verdad que sufrieron derrotas inesperadas, que para el estándar All Black, que es el más alto de todos, tuvieron malos años, porque si uno se fija los porcentajes de los años de los All Blacks en su historia, estos años fueron muy bajos, pero para mí llega muy bien, ya con un plantel, con un buen mix, con muchos jugadores experimentados. Un poco de datos, el plantel entre 33, promedio de 42 caps, es muchísimo, es un promedio muy alto, quiere decir que todos los jugadores vienen teniendo mucho rodaje, y como vos dijiste antes, es el fin de una generación, la generación de 2015, que es brillante, con Whitelock, con Retallick, con Dan Coles, con Aaron Smith. Hay muchos jugadores que o sea, es una despedida en este mundial y no tengo dudas, para mí les va a ir muy bien. Después, promedio de edad, 26,8, un buen promedio de edad entre los 33, pero me parece un equipo sin tanta sorpresa, no hay grandes ausencias o omisiones por parte del staff. Están las bajas de Joe Moody, Seun Rees y TJ Pereira, que son por lesión, pero el resto me parece todo bastante lógico y, como digo, llegan en un buen momento. Nico, si uno seguía por lo que fue el proceso de Ian Foster, a mí no me sorprende por este 2023, pero sí por lo que justamente lo que ha sido este proceso de 4 años que comenzó allá por el Tres Naciones de 2020. Y Akira Ioane Hoskins Sotutu, uno pensó, si nos vamos al año pasado, hace un año atrás, uno pensó que iba a estar en la lista final, ¿no? Pero bueno, la realidad es que han tenido un 2023 para el olvido. Sobre todo lo que ha sido, creo que los playoffs de Blues han sido muy malos. Ese partido frente a Crusaders creo que catapultó los sueños mundialistas de varios jugadores. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa ahora en la Copa del Mundo de Francia, y creo que el objetivo de este equipo es justamente conseguir el tetracampeonato, ¿no? Es el único objetivo que tienen. Recordemos también que va a ser el episodio final de Ian Foster como entrenador en jefe de los Hombres de Negro, ya que el año que viene asumirá Scott Razor Robertson, ¿no? Que bueno, viene a ser campeón de todo con Crusaders, allá comenzando su historia en el 2016, y ahora va a tomar el timón de, para muchos, el equipo deportivo más exitoso de la historia. Sí, y un datito también, que Sam Whitelock se puede convertir en el primer tricampeón del mundo como jugador. Hay muchos All Blacks que estuvieron en 2011, 2015. Está el caso de Otto Randt y Frans Steyn en Sudáfrica, que son bicampeones, y varios Wallabies también en 91, 99. El caso de Sam Whitelock, que es un prócer de rugby neozelandés, podría ser el primero encima fue titular en todos. Me parece que si lo logra es terrible. O sea, salir 13 campeones del mundo es realmente para muy pocos. Pero ¿qué te parece? Sería el Pelé del rugby. Sí, el Pelé del rugby, ¿no, Nico? ¿Qué te parece si nos fijamos en las figuras? ¿Qué jugadores a seguir? Yo tengo, para mí, si hablamos de key player, para mí es Jordi Barrett, que yo capaz tengo... es un jugador que quiero mucho porque me parece un jugador total, realmente es de los jugadores más completos del mundo, que lo hemos visto como wing, como fullback, ahora está consolidado como 12, creció muchísimo en tamaño y tiene todas las variantes para hacer un 12 elite, porque patea bien, va bien al frente, es bueno en defensa, tiene buenas manos, por eso me parece que es el jugador a brillar por lo menos los All Blacks. Nico, yo creo que el jugador infaltable en el 15 inicial de Ian Foster será sin duda alguna Ardie Savea, ¿no? Un jugador que no solamente te aporta en ataque y en defensa, sino que es el corazón del pack de forward, y se siente muchísimo su ausencia, ¿no? Cada vez que no juega Ardie, se nota que a los All Blacks les faltan una marcha más, y cuando está él, es un equipo que lo da el 110%. Y en partidos que están realmente complicados, es un jugador, yo creo que es el capitán sin el brazalete, porque todos sabemos que el portador
de dicho brazalete es Sam Cane, un jugador muy resistido por muchísima gente. Bueno, incluso por mi lado no es el jugador que más me gusta de los All Blacks, pero bueno, para muchos es el capitán que eligió Ian Foster y hay que respetarlo. Pero Ardie Savea es sin duda alguna para mí el líder nato de este equipo, obviamente junto a Sam Wildock, que es el más experimentado, Brody Retallick, Bowden Barrett, pero yo creo que Ardie con los años se ha convertido tal vez en el mejor Savea, ¿no? Porque Julian tuvo su explosión en el 2015, pero bueno, eso será discusión para otro momento. Y por el lado de Italia, Nico, con Ange Capozzo a la cabeza, es un equipo que me parece que va a terminar de explotar en el 2027. No sé cómo lo ves vos. Sí, bueno, ahí estamos viendo la placa del plantel de Italia, que coincido que un poco el objetivo de Italia para este Mundial es ir ganando confianza y preparar el Mundial 2027. Obviamente hay un proceso en el medio que va a liderar Gonzalo Quesada a partir de 2024, pero me parece que Italia busca eso, busca sumar experiencia, rodaje. Casi todos los que son titulares o presumiblemente titulares entre los 23 tienen edad para llegar al próximo Mundial, quizás sacando a Luca Viggi, que es un jugador que ya tiene 32 años, aunque tranquilamente también puede llegar con 36. El resto son casi todos menores de 30. Y bueno, es un mundial para sumar experiencia y, ¿por qué no, sin esta presión de ser un candidato a clasificar? ¿Por qué no dar un golpe? Creo que Italia, o sea, a partir de 2022, ha mostrado un juego totalmente distinto. O sea, creo que es el que más cambió, si me preguntás de los 20 equipos, el que más cambió un poco la fisonomía de su juego es Italia, que a partir de 2022 se lanzó a jugar corriendo, o sea, ya perdido por perdido, ¿viste? Venía perdiendo todos los partidos de 6 naciones y dijo, bueno, vamos a jugar, vamos a hacer otra cosa, y la verdad que le funcionó muchísimo. Si bien no ha ganado tanto, le ha ganado a los Wallabies, le ha ganado a Gales en los últimos años, y llega con una generación bastante buena que tiene muchísimo para explotar. Nico, que justamente para mí el partido que marca una bisagra en este proceso que tuvo Kieran Crowley, recordemos que Kieran Crowley fue el gran gestor de este Italia que juega mejor de manos, que ataca de toda la cancha. Más a correr un poco, tal vez, creo que más mesurado, pero lo que hacían los Pumas cuando ingresó Daniel Urcade como entrenador, empezaron a jugar un poco más en ataque. Italia era un equipo muy defensivo, sobre todo con Franco Smith, un entrenador que para mí representaba bien el gen del equipo sudafricano, y lo que hizo imponer en Italia no funcionó, y a partir de la llegada de Kieran Crowley, unos holandeses, sabemos cómo son los kiwis con respecto al rugby, empezaron a jugar un rugby muy diferente. Pero como te digo, esa victoria con el try de Ange Capozzo para mí fue un antes y un después. Y en cuanto a la nómina, muchísimo jugador joven. De hecho, el capitán Michel Lamaro no estuvo en el 2019. Ange Capozzo, su gran carta de try, obviamente el ataque también, va a estar en su primera Copa del Mundo. Después tenemos varias ausencias de renombre, ¿no, Nico? Porque bueno, Jake Polledri, quien viene lesionado básicamente desde la Edad Media, no va a estar finalmente en esta convocatoria. Ha tenido muchísimos problemas con su cuerpo, el gran jugador que tuvo Gloucester en su momento. Tommaso Menoncello, un gran centro, tampoco va a estar en la cita mundialista que se está jugando entre septiembre y octubre. Y Eduardo Padovani, un wing siempre cumplidor, tampoco fue elegido por problemas físicos. Y creo que entre las sorpresas me sorprende el nombre de Martin Page-Relo, un medio crown que actualmente juega en el Lyon francés, y bueno, que tiene de hecho raíces allí en el país galo, pero va a estar haciendo su presentación con la camiseta Surrey. Sí, a mí lo que me sorprende primero de Italia es que llegue 4 medios crowns a los Sudáfrica, que, viste, ya con 3 me parece que te podés arreglar, llevar 4 medios crowns. Es un montón. Y tiene 2 centros naturales nomás. Tiene a Nacho Brex, argentino, y a Luca Morisi. Después, obviamente, un tipo como Paolo Garbisi lo vimos empeñarse de 2 en Montpellier, o Paolo Dogu, que es un wing natural que puede jugar tranquilamente de 13, pero es bastante raro la composición del plantel, por lo menos. Un plantel que, bueno, promedio caps 21,8, es un plantel con muy poca experiencia. Promedio de edad 26,5, como la mayoría está en ese rango de edad. Y con 9 jugadores que jugaron en el Mundial pasado nomás, y uno solo en el Mundial 2015, que es Tommaso Alan, que es un poco el jugador más experimentado. Pero hay que prestar atención a la gente que capaz no está en el rugby. Creo que le tengo que recomendar que mire Italia, porque es un equipo bastante divertido para ver, que no tengo dudas que se va a lanzar a jugar y va a arriesgar bastante.
Así que está la recomendación hecha. ¿Qué más del plantel? Bueno, el key player claramente vamos a coincidir que es Ange Capozzo, ¿no? Ange Capozzo que le ha cambiado un poco la dinámica al equipo, que es un jugador súper importante sobre todo para terminar esas jugadas, ¿no? Porque muchas veces capaz Italia generaba y no facturaba, y ahora con un tipo como Capozzo que realmente la agarra a 25 metros del gol y termina todas las jugadas bien, le dio un salto de calidad importante al equipo. Nico, y con respecto al objetivo, sabemos que de mínima va a ser clasificar al Mundial del 2027, que creo que, como dijimos anteriormente, es el máximo anhelo de este plantel de jugadores que tendrá, como bien vos dijiste, a Gonzalo Quesada como head coach. Pero ¿por qué no dar un golpe, no? Yo creo que no tienen ninguna presión, saben que le tienen que ganar a Uruguay, a Namibia, esos son los partidos para ellos más importantes, pero contra Francia y contra los All Blacks, creo que saben que, no tienen nada que perder, y sobre todo frente al seleccionado local, que sabemos que en las situaciones importantes suelen, por decirlo de una manera muy suave, les pesa la situación, ¿no? Y creo que van a querer convertirse en los Pumas del 2007, pero para eso van a necesitar un Paolo Garbisi que meta todos los palos, un Ange Capozzo inspirado, un Michele Lamaro que gane el punto de contacto y un equipo que vaya para el frente, porque si no, no van a tener ninguna chance, Nico. Sí, tienen que apuntar a ganar el partido del que pierda el debut. Partido inicial, Nueva Zelanda-Francia. El que pierda eso va a estar un poco caído, y ahí tiene que aprovechar a Italia, por lo menos lanzarse a jugar y presionarlo. Como dijimos antes, para mí no tiene presión de clasificar. Tuvo muchísima mala suerte en el sorteo, como en el Mundial pasado, que le tocó Nueva Zelanda, Sudáfrica, y ahora le toca Francia y Nueva Zelanda. Sobre todo viendo las otras zonas, ¿viste? Uno imagina que capaz Italia podría haber tenido alguna chance de clasificar, pero sin hacer presión, quizás los pueda agrandar un poco, y quién te dice que pueda dar un golpe. Nico, y con respecto a los teros, ¿crees que este va a ser finalmente el mundial en el cual consigan 2 victorias? Porque sabemos que frente a los huelhuiches namibios tienen el deber de conseguir el triunfo, y se les dará frente a los tanos. Y yo la veo complicada, la verdad, siendo sinceramente. Obviamente simpatizamos por los teros y queremos que le vaya bien, pero me parece que si me decías la Italia de 2020-2021, te decía por qué no. Tema, como dijimos antes, Italia evolucionó muchísimo de 2022 y este año sobre todo, y creo que se estiró un poco la diferencia. Uruguay obviamente no tiene tanta competencia, eso lo mata. Y pensá que Italia juega todos los años a las 6 Naciones, juega contra Sudáfrica, contra Australia, y Uruguay tiene muy poca competencia. Y viendo un poco el plantel de Uruguay que estamos viendo en pantalla, tiene muy pocos jugadores en la elite de rugby, y eso para mí es bastante, hace complicada la evolución de Uruguay. Tiene 20 jugadores que juegan en Peñarol, y la verdad que en la elite está Santiago Barata, que juega en Castres, que es un crack y es la gran figura de rugby de Uruguay. Y está Manuel Lindecar, que es un jugador que juega en Bayón, pero que llegó a Bayón en el Pro D2, o sea, ni siquiera es que llegó de ellos a Top 14. Entonces creo que le falta un poco a Uruguay eso de hacer emigrar a los mejores jugadores a equipos de elite, que también viene, o sea, creo que hay, no entiendo alguna parte por qué no los buenos jugadores de Uruguay no pueden meter ese salto a un equipo grande. Les está costando eso. Un equipo que clasificó en 2015 en repechaje, a 2019 siendo América 2, y ahora por primera vez en la historia que es América 1 y se metió. Vamos a ver si puede dar el siguiente paso, que sería clasificarse directamente a este mundial, que como vos decís tiene que ganarle a Namibia y a Italia. Nico, y creo que los teros tienen dos grandes dudas, ¿no? Creo que la primera es en qué estado físico llegará Santiago Barata, que recordemos que no fue parte de los partidos previos, tuvo una lesión, se quedó recuperándose allí en suelo francés, jugador de Castres, para muchos uno de los mejores jugadores de Castres, junto a Benjamín Urdapilleta para la mayoría. Y después creo que la duda está en el puesto del 10, ¿no? ¿Felipe Echeverri o Felipe Berchesi, Nico? Bueno, primero Urdapilleta está en Clermont, ahora cambió. Ahora está en Clermont. Ahora está en Clermont. Sí. Creo que viene jugando muchísimo Felipe Echeverri. Es el que más viene jugando. Es el que también juega en el sistema de acá, en Peñarol, o sea, siendo conductor, tiene una leve ventaja sobre Berchesi, porque conoce más el sistema y juega con la mayoría acá.
Y yo imagino que va a arrancar Echeverri y va a terminar de Berchesi, que es un jugador que tiene muchísima experiencia, que jugó el Mundial pasado y que también le puede aportar mucho a los teros, que bueno, revisando un poco el plantel, promedio de caps 30,3, que me parece que está bastante bien, sobre todo en un equipo que no juega tanto como los teros, o sea, no tienen 12 partidos por año. 26,6 el promedio de edad y 18 jugadores que jugaron el Mundial pasado, la verdad que muchísimos. Entre las ausencias importantes, creo que la más resonante es la de Diego Magno, jugador con 105 caps en el lomo, muchísima experiencia y no va a estar. Tampoco está Juan Zucarino, que es otra de las ausencias, y para mí la gran sorpresa es la de Ignacio Faciolo. Ignacio Faciolo es un jugador que la rompió en el Seven, que tuvo muy buena temporada de circuito, que es un caso parecido al de Rodrigo Esgro, ¿no? que la rompió en el juego reducido, rindió en los partidos de pretemporada y se metió en la lista. Nico, y por el lado de Namibia es difícil opinar, ¿no? Porque es un seleccionado que suele llegar a las Copas del Mundo sin mucho rodaje. Recordemos que se clasificó como África 1, un continente africano que, recordemos a la gente, a aquellos que tal vez no están recién sumándose a este deporte, que los Springboks clasifican directamente, no participan de las eliminatorias como puede pasar en el fútbol, como puede pasar también en el básquet de FIBA o en el vóley, sino que ellos clasifican directamente a la próxima Copa del Mundo por terminar entre los 3 mejores de su grupo en cada mundial que han jugado. Difícil hablar, ¿no? Como te digo, tienen buenos jugadores, está Torsten van Jaarsveld con presente en Bayonne, está Dylan Rousseau, un jugador que ha jugado históricamente en el Super Rugby con Lions, con Bulls, está Tian Swanepoel también con presente aquí en el Lions de Johannesburgo, está Cleveland Luxer, Damon Stevens, que supo ser la pareja de medios en el Mundial del 2019, se sumó ahora Richard Harvey, con pasado incluso en Melbourne Rebels, con Australia también. Pero bueno, yo creo que van a sumar experiencia, ¿no? Van a tener a PJ Van Lille, un jugador con más de 40 años, ¿no? Ahí en su segunda o tercera línea, depende de cómo lo quiera utilizar. Alistair Coetzee, Nico, para aquellos que no sepan y le perdieron el rastro, Alistair Coetzee es el entrenador del seleccionado africano y veremos qué pueden hacer. Yo creo que tienen que apuntar todos los cañones al partido con Uruguay y conseguir finalmente su primera victoria, porque estuvieron en el Mundial del 2003, en el cual perdieron 142-0 frente a los Wallabies. En el 2007 que perdieron frente a las Francias, frente a los Pumas, en el 2011, en el 2015 y también en el 2019. Veremos si ahora finalmente logran su primer triunfo. Sí, la tienen complicada, la verdad. No la tienen nada fácil. Ya vimos a Namibia en la gira por Sudamérica que no les fue muy bien. Bueno, hablando un poco de plantel, 17,4 caps de promedio en todo el plantel, que es muy poco. Y la verdad que PJ Van Lille lo sube bastante al promedio porque tiene 60 caps, un promedio de edad de 28 años, bastante elevado. Vamos a ver cómo le va. Yo la verdad, sin seguir tanto el rugby namibio, no creo que pueda competirles al resto. Obviamente el único que les puede llegar a ganar es a Uruguay si se alinean todos los planetas, pero la veo complicada. La verdad que África no termina de crecer, sacando a los Springboks, que son superpotencia, en el resto no hay demasiado nivel. Quizás Kenyan Sevel, que es un habitual del circuito, pero en el rugby... Y ahora descendió encima. Ahora descendió. Y en el rugby de 15 jugadores no termina de afianzar, y la verdad que Namibia viene clasificando siempre y después no puede competir en los mundiales. De hecho, Nico, veremos si ahora pueden elevar un poco su vara con los famosos jugadores importados. Yo creo que, sin duda alguna, la mejor cara que tiene es Torsten van Jaarsveld, un Torsten van Jaarsveld que compite palmo a palmo, cabeza a cabeza en Bayonne con Facundo Bosch. A veces juega Facu, a veces juega Torsten, pero la verdad es que los dos tienen muchos minutos con el equipo vasco, un equipo vasco que, bueno, ha sido la grata sorpresa del top 14 francés. Nico, pero del 1 al 5, cortito de ALP, ¿cómo crees que va a terminar este grupo A? Mirá, para mí termina primero Francia, va a ganar ajustadamente el partido inaugural por muy poquito. Después segundo Nueva Zelanda, tercero Italia, cuarto Uruguay y quinto Namibia. La verdad que sin grandes sorpresas ahí. Suscribo totalmente a tus palabras, señor Casanova. Así que bueno, como dijimos, esto ha sido el grupo A, conformado por Nueva Zelanda, por Francia, por Italia, por Uruguay y por Namibia. Luego se vendrán el grupo B, el grupo C y finalmente el D, con la presencia
de los Pumas. Recordemos que el partido inaugural será el próximo viernes 8 de septiembre a las 4 de la tarde entre Francia y los All Blacks, y la Argentina un día después a la misma hora estará jugando en Marsella frente a Inglaterra. En nombre de Nicolás Casanova, mi compañero, y quien les habla, Santiago Ángel, esto ha sido Periodismo Rugby Podcast y nos reencontramos la próxima.